Si eres emprendedor, te va a encantar lo que estoy a punto de contarte, porque si algo tienen en común la mayoría de los emprendedores son los quebraderos de cabeza que vienen con la gestión financiera de sus proyectos. Por eso, me hace especial ilusión presentarte a Lean Finance, el patrocinador del capítulo de hoy. Lean Finance es una consultora financiera especializada en ayudar a pymes tecnológicas y startups, principalmente en early stage y growth, a mejorar en todo lo relativo a sus procesos financieros. Su forma de trabajar es la de considerarse parte de tu equipo desde el minuto 1 y por eso siempre están disponibles para ofrecerte recomendaciones en tiempo real sin esperar a informes de tu asesoría. Así que si las finanzas de tu empresa son importantes para ti, que seguro que lo son, y si quieres hacerte la vida más fácil, contáctales para una primera llamada en su web leanfinance.es o a través de info@leanfinance.es. Empezó creciendo súper despacio, ¿no? Imagínate, y un proceso un poco escalable. Y yo le decía a Alfonso, tío, nos estamos quedando sin dinero y esto no agarra. ¿Por qué no nos cogemos un X mil euros que tengamos y nos metemos a Google, Facebook, tal, a darle promo a todo lo que da? Porque necesitamos crecer, porque con estos números que tengo yo no me puedo ir a levantar dinero. Y Alfonso me decía, ten paciencia, va a salir, ten paciencia. Y yo no tenía paciencia, pero no me quedaba otra, ¿no? Y ahí le hacía caso. Y lo que pasó es que en cuanto nos lo llevamos eso al online, con esta estrategia que te cuento, empezó a crecer muy rápido. Desde Genes, esto es Cómo lo hice, un programa en el que entrevistamos a innovadores, emprendedores e idealistas españoles sobre las historias que detrás de los movimientos, proyectos y marcas que crearon. Soy Paula Fernández y en el episodio de hoy te contamos cómo Guillermo Vicandi se planteó qué pasaría si el poder que siempre han tenido los bancos sobre la vida financiera volviese a la gente y creó bnext, el neobanco español más importante hasta la fecha. Bueno, seamos honestos. Contratar servicios y productos bancarios no es fácil y tampoco atractivo. Hay productos de activo o de pasivo y luego tienes que entender los distintos préstamos que se ofrecen, los planes de pensiones, las hipotecas, las inversiones. Hay mucha oferta y muchas opciones dentro de ella. Y si tienes a alguien que te guíe o entiendes de finanzas, perfecto. Pero para mucha gente, saber escoger la mejor opción no es fácil. En el 2016, Guillermo Vicandi identificó ese problema y vio en él una oportunidad enorme para hacer la experiencia bancaria más sencilla para muchos. Esto le llevó al final a convertirse en un gran promotor de una de las industrias más de moda a día de hoy. Posiblemente haya escuchado a alguien hablar de fintech más de una vez. Es un término que viene de Financial Technology, que es básicamente una manera de usar la tecnología para hacer que los servicios financieros sean más eficientes y fáciles de usar. En el 2020, bnext pasó de ser un marketplace e intermediario financiero a una entidad de dinero electrónico, lo que básicamente quiere decir que se apoya en la tecnología para ofrecer servicios bancarios como tarjetas o cuentas corrientes de manera completamente digital. Es lo que se llama un neobanco. A día de hoy, bnext opera en España y México, siendo uno de los principales neobancos de nuestro país, con más de 700.000 usuarios activos. Y desde marzo del 2022, ahora también ofrece un servicio de compraventa de criptomonedas dentro de la misma app. Guillermo nació y creció en Madrid. Su padre es ginecólogo, su madre psicóloga de formación, pero acabó siendo directora de un colegio de difícil desempeño, algo por lo que de hecho acabó teniendo bastante reconocimiento. Y aunque Guillermo no acabase siguiendo sus pasos, lo que sí siguió fue su cultura del trabajo y del esfuerzo. A pesar de que de pequeño no siempre fue así. Yo creo que era un poco molesto en cuanto a que era muy movido, hablaba mucho, daba mucho la vara, pero no generaba problemas. Yo siempre tenía buena relación con los profesores, no era el típico gamberro que la montaba, tenía buena relación con ellos. Molestaba en clase porque siempre he sido como un poco hiperactivo, molestaba, hablaba mucho, estaba todo el rato. Y luego en términos de académicamente hablando, siempre he sido buen estudiante, sí. ¿Qué era lo que te gustaba de pequeño? ¿Qué pasiones tenías? ¿Qué hobbies? No te creas que muchas, la verdad es que yo, ¿sabes lo que pasa? Que
Lo único que creo que ha sido constante en todo es que enseguida me aburro de las cosas, ¿sabes? Entonces no he tenido nunca un hobby de largo plazo o una cosa en plan, una meta que quisiera perseguir como de largo plazo, ¿sabes? No... Me cansa un poco, esto no quiero que suene pretencioso, ¿sabes? Pero una cosa que como que es muy repetitiva me cansa un poco, ¿sabes? Entonces, y me ha pasado siempre, entonces, pues de pequeño, yo qué sé, de jugar al baloncesto. Bueno, jugar al baloncesto es lo que he hecho durante más años, pero pues jugar al baloncesto, luego jugaba al tenis, luego, pero como que nada lo cogía de verdad de manera consistente. Luego iba a boxear, luego aprendía no sé qué, luego un montón de cosas distintas, pero que enseguida como que me canso. Y nunca, la verdad, honestamente, no tenía yo una visión muy clara cuando estaba en bachillerato de qué era lo que quería hacer o qué era lo que quería conseguir. Honestamente, era una cosa que no pensaba demasiado. Estaba más en salir de copas y ligar, la verdad. Hay una cosa que he visto y es que, bueno, dices que no sabías muy bien qué querías hacer, sin embargo, formaste parte de lo que se llama el modelo de Parlamento Europeo, que es un programa que hay en los institutos que intentan imitar un poco cómo funciona el Parlamento, ¿no? Eso es. Es que no me malinterpretes, que me canse de las cosas rápido no quiero, o sea, es consecuencia de que todo me interesa mucho, me meto a saco en una cosa y luego ya me canso porque ya le he dedicado mucho tiempo en muy poco espacio temporal y me canso, ¿sabes? Vale. Pero yo siempre me he metido en todos los fregados que me han propuesto, en el colegio, en la universidad, cosas que me parecía que podían ser interesantes de todo índole. Me he metido, y en esto que mencionas en particular, pues fue un profesor de inglés que teníamos en el colegio, Mr. Higgins, que apareció un día en clase y dijo que no sabía que el colegio había apuntado al colegio a un programa que en algunos países de Europa se llevó haciendo algún tiempo, pero en España todavía no se hacía, y que era el modelo del Parlamento Europeo, se llama, que es efectivamente replicar la forma de trabajo del Parlamento Europeo. Entonces yo participé en la primera sesión que se hizo en Madrid. De ahí me seleccionaron para ir como un delegado internacional, se llamaba, y me fui a Eslovenia, a Ljubljana, que a lo mejor de otra forma no habría conocido Ljubljana, y me pareció una ciudad maravillosa, me lo pasé como un enano, conocí un montón de gente, y de Ljubljana me seleccionaron para ir de presidente de una comisión a Dublín, a una sesión internacional, y luego presidí la sesión internacional completa que se celebró en Madrid unos años después. O sea que estuve liado con lo del Parlamento Europeo pues como 4 años o 5 años así mientras estaba en el colegio. O sea, que se te da muy bien. Es que era la pena porque o sea, era una combinación de una cosa que me resultaba súper interesante, que eran pues, los temas que se trataban, la forma de trabajo, y con conocer a gente de otros países, con intereses, inquietudes, viajar. Estabas una semana entera en Ljubljana, como te puedes imaginar, estabas de copas, conociendo gente, ¿sabes? Como que todo el plan era la pera. Entonces sí, me encantaba, me enganchó mucho. Por lo tanto, es así que luego, cuando entré en la universidad, que ya no podía participar en el modelo Parlamento Europeo porque era solo para chicos que estuvieran en el colegio-instituto, me metí en otra cosa que era lo mismo, pero que era modelo, o sea, el mismo formato, vamos, que se llama modelo de Naciones Unidas, y era lo mismo, pero replicando el formato de trabajo de Naciones Unidas, y era para universitarios. ¿Y no te planteaste en ningún momento hacer algo relacionado con política o algo que se moviese en ese mundo? La verdad que no. O sea, me interesan los public affairs, me interesa la geopolítica, pero nada que tenga que ver con un cargo público o medianamente público. No me interesa para nada. Bueno, acabaste haciendo algo totalmente distinto. Te metiste en ingeniería industrial 2 años, que luego supongo que viste que no era para ti, porque te cambiaste a Administración y Derecho de Empresas. Y ahí fuiste a París, ¿verdad? Estuviste un tiempo en París. Estuve un tiempo en París. Mira, en esto que te decía al principio, de que la única constante es que no he hecho muchas cosas mucho tiempo muy seguidas, pues en la carrera me pasó un poco lo mismo. Me metí a hacer ingeniería industrial porque a mí me gustan mucho las motos. Y en mi cabeza, de repente, en algún momento pensé que quería ser ingeniero de una escudería de motos. No sé. Y entonces estuve 2 años en ingeniería industrial, que no 2 cursos, porque el primer curso me toqué las narices a 2 manos y no aprobé más que una asignatura, que era lo mínimo que había que aprobar para que no te expulsaran de la carrera. Y mi padre me cogió y mi madre me cogieron, me pusieron firmes, pero otro rollo. Y el segundo año aprobé todas las asignaturas del primer curso, pero en el segundo año. Y ya, bueno, todas, creo que me quedó una, pero bueno, aprobé todo lo que no había aprobado. Y ya habiendo aprobado cálculo, álgebra, física, química, dibujo técnico, todos esos tochazos, dije, bueno, ya las he aprobado, pero ahora me cambio porque esto no es para mí. Y me fui a hacer Derecho y Administración de Empresas. Y me fui a la Autónoma, que es una carrera de 6 años.
y no sé si fue en cuarto o así, nos propusieron también un plan un poco distinto porque lo que yo hice no es un Erasmus al uso, es un programa que se llama Doble Diploma, que es, digamos que el currículum académico de la universidad a la que yo fui en París, Dauphine, y la nuestra, y la autónoma, es muy similar. Entonces, si estabas un poco más tiempo que solo un año y hacías unas cuantas asignaturas más, como que te convalidaban el currículum entero y te daban un título también en la universidad en Francia. Entonces me metí en eso que se llama programa de doble diploma y hice un MSc de finanzas en París. ¿Eso estaba en francés o en inglés? En francés. ¿Controlas el Y yo francés? no hablaba mucho francés, te tengo que decir, cuando fui ahí, pero bueno, me apañé, aprendí rápido. O sea, yo había aprendido francés en el cole, ¿sabes? Y sabía manejarme para estar tomándome una caña, pero no para hacer modelos de predicción de precios de derivados en francés, ¿sabes? Sí. Y me costó un poco, la verdad. Y eso combinado con que el Erasmus Life es un poco desordenado, pues me costó ponerme firme y aprobar, la verdad. Creo que tengo el récord de más asignaturas aprobadas en septiembre en la Universidad de París-Dauphine. Probé como 9 o 10, una pasada. ¿En serio? Sí. Madre. O sea, me pasé todo el año medio de cachondeo, la verdad, y luego me pasé un verano que estudiaba como si fuera opositor a notarías. Y me las saqué todas y sí. ¿Con cuántos años entonces te graduaste? Pues me gradué con 26, ¿no? Te gradúas con 24 normalmente, pero yo con 26. Y entonces Sí. dejaste París, o sea, te gradúas ya, dejas París, ¿y cuál era el plan cuando vuelves a España? Todavía mucho plan, la verdad. En París terminé todo lo que era administración de empresas, entonces hice como 2 cursos seguidos de administración de empresas y luego a la vuelta tuve que hacer derecho, que de hecho no me lo convalidaban. Entonces terminé derecho aquí. Y no había mucho plan. Es que honestamente no sabía muy bien, ¿sabes? O sea, evidentemente yo ya sabía de qué iban los diferentes sectores a los que yo podía acceder desde las carreras. Y la verdad es que lo que pasó para mí es que en otro de esos fregados que me meto, el que era el decano de la Facultad de Derecho cuando yo estudiaba, se presentó a las elecciones a rector a la universidad. Y a mí este tío en la Facultad de Derecho me parecía que había hecho un trabajo fabuloso. Me encantaba, había hecho unos convenios internacionales con universidades en Estados Unidos, en Australia, en China. Bueno, a mí de hecho me dieron una beca para ir a París y a Australia. Y finalmente decidí irme a París porque académicamente era mucho mejor. Australia era más divertido, pero esto tenía más sentido. Y entonces a mí el decano de la universidad me había parecido siempre que era un fuera de serie y se presentó a las elecciones a rector y yo me enteré que se presentaba a las elecciones a rector y entonces le contacté y le dije, oye, pues si quieres te ayudo a organizar la campaña para estudiantes. En las universidades se votan profesorado, personal de asistencia y servicios y estudiantes. Y pues sí, nos metimos ahí, nos pusimos a trabajar juntos con un equipo, o sea, con más gente, vamos, pero que nos metimos ahí un grupo de alumnos a ayudarle en la campaña. Y perdimos las elecciones, pasamos la primera vuelta, perdimos en la segunda vuelta. Yo sostengo que hubo un pucherazo ahí terrible, pero no tengo pruebas. Pero bueno, hice muy buena relación con Javier, se llama, Javier Díaz Hotleiner. Hice buena relación con él y entonces cuando terminé la carrera, en Derecho tienes que hacer un practicum, se llama, que es que tienes que hacer prácticas en un juzgado o en un despacho o tal, y luego tienes un examen. Y entonces pues él había montado hacía poco un despacho boutique especializado en procesal y arbitraje internacional. Y a mí, como te digo, el derecho internacional me interesaba mucho y un poco eso, public affairs y tal, me interesaba de la época del Parlamento Europeo. Y entonces me propuso él, no sé, hacer el practicum con ellos. Entonces me fui a hacer el practicum con ellos y una cosa que debían haber sido 2 meses, pues acabaron siendo 2 años que me quedé ahí trabajando con ellos. Y la verdad es que fue una experiencia fantástica, me lo pasé como un enano. Aprendí mogollón y no he trabajado más en los días de mi vida, porque era un despacho que los 2 socios fundadores eran unos superclase y entonces tenían unos clientes muy buenos y tenían unos asuntos muy importantes, pero en general la parte contraria que teníamos enfrente pues tenía mega equipos de abogados de 15 y nosotros éramos 2. Y entonces el curro era una pasada. Pero que no fue una como decisión consciente, en plan, quiero ser abogado procesalista, sino que fue más que él y Miguel, el otro socio, me parecían unos tíos como súper interesantes y dije, seguro que con estos tíos aprendo y me metí a trabajar con ellos. Pero mientras estás con ellos, hay una cosa que me llama mucho la atención de ti y es que empiezas tu mini proyecto
de emprendimiento, porque dentro de todo este cúmulo de trabajo que tú tenías, encima sacas el tiempo para desarrollar un proyecto que, bueno, al fin y al cabo era tuyo, intraemprendimiento, que se dice. Eso es. Los abogados utilizan bases de datos de jurisprudencia, ¿no? En la que está la legislación y la jurisprudencia, las sentencias anteriores, los pronunciamientos anteriores, ¿no? Sí. Tú luego los utilizas, como sabes, pues para tu argumentación, ¿no? Y entonces, las bases de datos de la jurisprudencia ordinaria, los tribunales normales, son súper completas, funcionan de maravilla. Los dueños de las bases de datos son empresas gigantes tipo Thomson Reuters, ¿sabes? O sea, son las bases de datos que funcionan fenomenal, súper completas y todo. Pero para el arbitraje es, pues, si no sabes o los oyentes no saben, es como una especie de solución extrajudicial de conflictos, ¿no? Tú puedes pactar con un contrato que si tienes un conflicto, en lugar de ir a la jurisdicción ordinaria, lo puedes resolver de manera privada, vamos a decir, ¿vale? Entonces, para esos arbitrajes no había bases de datos bien documentadas en la que pudieras ver laudos anteriores. Un laudo es el equivalente a una sentencia de un juzgado, en un arbitraje se llama un laudo, ¿no? Vale. Pues no podías acceder a laudos anteriores, tenía sus propios problemas de confidencialidad, porque esos acuerdos privados son confidenciales, entonces no se pueden publicar, pero los que son de los grandes institutos... Bueno, total, que no había bases de datos de esta documentación. Y entonces yo pensé que el arbitraje era una especie de alternativa a la jurisdicción ordinaria que estaba creciendo muchísimo y que no existía y que había y que se necesitaba. Entonces se lo comenté a Javier y a Miguel y les pareció interesante y entonces ellos me ayudaron pues, a ponerme en contacto pues, con los presidentes de las cortes arbitrales, ya sabes, ¿no? Con las cámaras, con los colegios de abogados y tal, para empezar a intentar montarlo. Y fue como mi primer pinito en el emprendimiento, que yo nunca lo vi como algo que fuese, o sea, que yo no pensaba dejar mi trabajo en el despacho para dedicarme a hacer esto, pero pensaba que podía ser un side project interesante y que desde luego era una cosa que la gente, al menos yo necesitaba y sabía que mis peers y el gremio necesitaban. No salió, no por una complicación técnica o tecnológica, pero por lo que te digo fundamentalmente, porque todos los laudos en general son confidenciales, entonces la parte que te podían revelar o disclose pues, no era relevante, entonces no conseguíamos contenido interesante. Y bueno, pero fue una experiencia fantástica y además lo hice con dos de mis mejores amigos más antiguos. ¿Te quedaste con la espinilla de hacer algo después de eso? Un poco. Es que además de esto que te cuento, como íbamos más peces nosotros que no sabíamos nada, Luis y Chevy son programadores los dos, entonces ellos se encargaban de la parte técnica y yo pues de la parte jurídica / business, ¿no? Pero claro, no sabíamos nada. Entonces nos apuntamos a un programa de aceleración o preaceleración le llaman ellos, para startups super early stage, ¿no? Que se llama Tetuan Valley, que en aquel momento estaba empezando. Y era pues eso, un programa en el que íbamos una vez a la semana allí, nos poníamos una especie de deberes y luego tenías que presentar y bueno, como que te ayudaban un poco a entender un 360 de toda la construcción de una startup, más o menos, ¿no? Y entonces fuimos al programa y yo me di cuenta que la mayoría de los participantes del programa eran gente brillante, pero todos con un perfil... Bueno, era gente brillante, punto y seguido, con un perfil muy técnico, todos, ¿no? Casi todos eran ingenieros, programadores y tal, ¿no? Y no sabían cosas que para mí eran como muy básicas, como cómo constituir una sociedad, o cómo hacer un plan de negocio, o cómo, yo qué sé, hacer un pacto de socios, ¿sabes? Entonces les propuse a los que organizaban el programa, les dije, oye, tío, yo creo que yo soy el único abogado de la sala, soy el único que sabe de economía de la sala y soy el único que sabe abrir un Excel y hacer un plan de negocio. O si queréis, puedo organizar una sesión y se lo cuento a la gente cómo se hace en un 101 muy básico, pero para que tengan una noción mínima de cómo se constituye una SL. Pues sí, fenomenal. Total que me metí a hacerlo con ellos y hoy es el día que todavía sigo haciéndolo. Llevo como 7 años o 8 o 10, no sé, ya la torta de tiempo involucrado con ellos. ¿Y cada cuánto vas? Sigo haciendo ese programa, una vez al año. Toma ya, qué bien. O 2 veces al año. No lo sé. La verdad es que si me está viendo Sergio, que es el que lo lleva ahora, la última sesión la cagué en el último momento, no pude ir y les dejé colgados, lo siento, pero en general voy siempre que puedo y creo que son 2 veces al año. Bueno, pues públicamente decimos, Sergio, lo siento. Sí. Para la próxima estarás. Sí. Vale, dejas todo lo que es el lado de el arbitraje judicial y te metes en BBVA. ¿Allí qué estabas haciendo?
Pues en BBVA yo entré dentro de un programa que se llamaba Top Talent. Era un programa que estaba pensado para un poco como preparar potenciales futuros directivos del banco, ¿vale? Entonces el programa consistía en que el primer año lo que hacíamos era rotar por diferentes áreas del banco o sea, todos estábamos dentro del área de banca de inversión y luego cada uno de nosotros dentro de una subárea de banca de inversión, pero rotando dentro de diferentes departamentos, ¿no? Y luego, después de ese año, un poco en función de lo que tú quisieras y de lo que los equipos necesitasen y el feedback, pues te asignaban a un equipo ya de manera permanente. Entonces yo empecé haciendo préstamos sindicados, luego estuve en la mesa de trading de préstamos sindicados, que son los que colocan los préstamos del banco, se venden, los préstamos entre los bancos se compran y se venden, entonces nosotros vendíamos préstamos a otros bancos. Vale. Luego estuve en financiación estructurada y me tenía que cambiar a un último equipo, pero el equipo de financiación estructurada a mí me encantaba y ellos estaban hasta los ojos de trabajo y necesitaban gente, y entonces al final mi última rotación no la hice y me quedé trabajando eso en Project Finance. Dentro de Project Finance había 3 áreas y yo hacía energía. Entonces me dediqué durante unos años a financiar desarrollos de instalaciones eléctricas o a refinanciar planes existentes. ¿Fue aquí cuando viste que se perdía mucho dinero en términos regulatorios, con capitales mínimos? No exactamente, porque, o sea, tú piensas que esto es banca puramente corporativa, no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros ahora en Binext, que es lo que se llama banca retail o banca comercial. Esto es banca corporativa para grandes corporaciones. Estamos hablando de proyectos de cientos de millones o en algunos casos de miles de millones, ¿no? No tiene que ver. No, pero como yo tenía, por una parte, compañeros de los que habían participado conmigo en el programa, estaban en otras áreas que sí que estaban más cerca de la banca retail, y luego como que a mí me interesa, bueno, pues yo qué sé, me interesa un poco todo, pues me andaba metiendo en lo que hacían otras áreas del banco también y andaba mirando. Y no, el origen de un poco el germen de Binext fue más como una combinación de varias cosas, ¿no? Por una parte, en ese momento empezaban en España a surgir las fintechs, cosa que en otros sitios, en Londres, en Berlín, tal, ya llevaban a lo mejor un par de añitos, que ya se oía algún proyecto, tal, pero en España como que empezaban. Y a mí me parecía que esos proyectos, en general, eran mejores, más baratos y más usables que el producto del banco. Y luego, además, a mí siempre me había parecido que como que había un conflicto de interés muy evidente en el hecho de que el banco construye un producto que vende a través de su red a sus propios clientes, ¿no? O sea, yo no veo asesoramiento en ese proceso en ningún momento, no le estás asesorando al cliente Te estoy hablando de banca comercial pura y dura, no high net worth individuals o cosas de banca privada o tal, ¿no? Pero un señor que tiene 15.000 euros ahorrados y va al banco y dice, ¿qué hago con estos 15.000 euros? No hay un asesoramiento ahí, ¿no? El banco tiene unos productos que tiene que colocar, ¿no? Y a mí me parecía que había como un conflicto de interés ahí bastante evidente, y por otra parte, me parecía que había unos proyectos nuevos que funcionaban fantástico, pero que tenían un problema de distribución porque no tenían red, como tienen los bancos, y no tenían red es lo que llaman oficinas, y no tenían los canales online y tal, pues son caros y no podían distribuir los proyectos. Entonces, un poco el germen fue eso, pensar si podíamos de alguna manera dar servicios bancarios sin ser un banco, construyendo un lugar en el que pudiéramos conectar todos estos proyectos que te digo que son mejores o que pueden ser mejores o en algunos casos más adecuados para un determinado cliente, conectarlos en un único sitio para que el cliente pueda tener como un único punto de acceso a toda la oferta disponible. De manera que para las fintech era un canal de distribución y para el cliente un canal de conocimiento de productos. Porque el producto bancario, creo que podemos estar todos de acuerdo en que es una cosa que no le interesa a nadie, ¿no? Nadie se levanta, o nadie, pero muy poca gente se levanta pensando a ver si refinancio mi préstamo o a ver si consigo un producto, ¿no? Un plan de pensiones o, ¿sabes? Es una cosa que a la gente no le interesa, pero que todo el mundo necesita. Sí, efectivamente. Mal que bien, todo el mundo lo necesita. Entonces, pues pensamos que darle facilidad de acceso a los productos en un único sitio, pues que tenía sentido. Me recuerda un poco a... ¿Tú has escuchado la frase de Steve Jobs que dice que hay veces que a la gente tienes que ofrecerle no lo que piden, sino lo que necesitan? Bueno, es que es fundamental que venimos haciendo. Sí. ¿Te acuerdas, Guillermo, del momento en el que empezaste a un poco engendrar la idea de Binext y que dijiste, oye, ¿y si creo algo así? ¿Y si hago que esto exista?
O sea, no hubo un momento de clarividencia, de revelación, ¿sabes? Es un proceso iterativo como que al final vas hablando con gente, contándole lo que estás pensando, recibes feedback, vas un poco terminando de construirlo, ¿sabes? Pero sí que me acuerdo, además, de una anécdota que mi socio Juan Antonio, que además de mi socio es mi cuñado, Sí, está casado con mi hermana. correcto, sí. Yo me acababa de mudar a una casa nueva en Malasaña y en la casa, yo había ido a visitar la casa varias veces, pero en las visitas no me había dado cuenta de que la casa olía a tabaco que flipas. Y el inquilino anterior debía fumar como un carretero y olía a tabaco terrible. Entonces yo estaba obsesionado, me acababa de mudar y estaba obsesionado con que la casa olía mucho a tabaco. Y entonces empecé a buscar por internet como fórmulas para quitar el olor del tabaco, ¿no? Claro, porque había probado todos los habituales de Febrís, lavar las cortinas, tintorerías, todo lo que se te pueda ocurrir, ya lo había hecho y no se quitaba el olor a tabaco. Y entonces empecé a investigar por internet y leí por ahí que si coges, hierves agua y cuando el agua está hirviendo le echas vinagre, el vinagre se evapora, se lleva el olor del tabaco, el vinagre se ventila bien, no se impregna en los tejidos y se quita el olor del tabaco. Y dije, tío, pues lo voy a probar a ver si esto funciona o no funciona. Total, que puse unas ollas ahí en la cocina, herví agua, le eché vinagre y claro, se montó una nube ahí de vinagre. Total, que empezó a salir humo ahí a lo bestia y justo llegó mi cuñado a casa que habíamos quedado para hablar de Vinex, para hablar del proyecto. Sí. Y entonces él cuenta como que entró a la casa un tufo, como los ojos escocidos, un tufo a vinagre terrible. Y dice, esto seguramente es exageración suya, porque me encontré como medio colocado del humo del vinagre, ¿sabes? Y entonces, pues por eso a él le hace gracia contar que en realidad el germen de Vinex fue un día que yo estaba colocado de vinagre en mi casa. Que no es del todo verdad, pero un poco sí. Y lo del vinagre funciona, quita el olor de tabaco de las casas. Sí, o sea, un poco hay que tener cuidado porque yo eché como una botella entera de vinagre en la lié, pero funciona. Ostras. Y entonces, eso, o sea, esto lo contamos como un poco anécdota, pero sí que fue ese día un poco el que ya, después de haber tenido muchas conversaciones con mucha gente y tal, como que llegamos a una especie de, bueno, esto es lo que vamos a tratar de presentarle a la gente, ¿sabes? Esta es la idea ya un poco con forma. Entonces hicimos un deck y nos empezamos a ir a hablar con potenciales inversores. Yo pensé que en ese momento, bueno, primero que nosotros no teníamos pasta para poderlo poner en marcha nosotros, bueno, más allá de un poquito que habíamos avanzado, ¿no? Pero poco. Y pensé además que cruzar la idea con inversores sería interesante para ver cómo la percibían ellos y para terminar de pulir. Bueno, seguro que, primero que son gente más lista que yo y que han visto un montón de proyectos, entonces pues tendrían una visión que era interesante. Y lo que hicimos y fue lo que mejor funcionó y lo que nos permitió levantar la primera ronda es hablar con gente del sector, que eran los que estaban más metidos y los que mejor entendían la potencial amenaza para los bancos de las fintechs, un poco como que estaban más metidos, lo entendían mejor, ¿no? Y entonces empezamos a hablar con banqueros y gente de la industria y fueron los que nos pusieron la primera ronda que hicimos, lo hicimos con ellos. No es muy común el empezar una empresa con tu cuñado, porque de toda la gente que conoces y sobre todo gente de la industria, ¿qué te lleva a escoger o hablarlo a Juan Antonio? Esto que era una conversación de repente, comida familiar y no, diciendo, oye. Es que Juan Antonio también tenía esa especie de ganas o de ese run ahí permanente de que quería hacer algo él, ¿sabes? Él es tecnólogo, estaba director de IT de una empresa y siempre andaba él también a vueltas con que quería hacer algo, ¿sabes? Como que le molaba. En lo personal nos llevamos de maravilla y es un tío fabuloso. Él tenía la parte técnica que yo no, y yo tenía la parte financiera que él no sabía ni abrir el Excel. Creo que todavía hoy no sabe ni abrir el Excel. Y como que fue bastante natural, no fue una cosa como muy premeditada, ¿sabes? Yo le conté, oye, pues estoy pensando esto, pues me parece interesante, pues esto se podía hacer así, pues así, ¿no? Y como que surgió, ¿sabes? Claro, cuando cogimos a mi hermana y a mi novia y a nuestras familias y les dijimos que los dos íbamos a dejar el trabajo y nos íbamos a meter en esta movida, hubo ahí un poco de pushback. Pero bueno. Supongo que estarían flipando. Tengo curiosidad, ¿qué recuerdas de ese momento? Pues a mi hermana y a mi novia, entonces mujer soon to be, pues fuimos a cenar un día y les dije, ya sabían, ¿no? Que andábamos ahí maquinando, ¿no? Pero vamos, nos fuimos a comer un día y les dijimos, vamos a dejar el trabajo. La verdad es que yo le andaba apretando a Juan Antonio. Juan Antonio a todo el mundo le llama Tato. Porque le voy a llamar Tato en algún momento y vale. para que sepas.
yo ya le andaba apretando a Tato para que dejásemos el trabajo unos meses antes de dejarlo. Y él puso un poco de prudencia y dijo, oye, mira, vamos a esperar a tener... O sea, él me dijo, yo ya sé que vamos a necesitar dejar el trabajo nosotros antes de que nos den la pasta, pero vamos a intentar, de la ronda, ¿no? Pero vamos a intentar tener la pasta más cerca antes de dejar el trabajo, que ahora todavía esto está un poco verde. Y tenía todo el sentido. Entonces estuvimos como un par de meses más o 3 meses más trabajando y cuando ya teníamos más o menos, creíamos nosotros, una certeza o una indicación más o menos positiva de que íbamos a conseguir levantar lo que necesitábamos, pues decidimos que dejábamos el trabajo. Y entonces pues fuimos a cenar a un sitio de puta madre y después de unas botellitas de vino lo soltamos. Buena estrategia. Eso fue en febrero del 2017, ¿no? Febrero de 2017 lo dejamos, pero yo me imagino que se lo comunicaríamos, pero lo diríamos antes a ellas, pero sí, por ahí. ¿Y esos inversores con los que hablasteis al principio, les conocíais ya de antes o cómo iba la cosa? No. ¿Te acuerdas que te contaba que yo había trabajado con el que era el decano de la facultad? Sí. Que se llama Javier. Bueno, pues su hermano, Eduardo, es un tío que está muy metido en la industria, que ha sido business angel de las mejores startups de España. Es un tío al que no le gusta mucho prodigarse por ahí, entonces tampoco sale mucho, pero la realidad es que ha estado en casi todos los éxitos muy notables del emprendimiento español. Entonces yo lo sabía y le llamé a Javier y le pedí que me presentase a su hermano. Y entonces quedé con Eduardo un día para contarle lo que andábamos maquinando y de qué iba el proyecto y tal. Y me dijo de manera muy transparente, esto no es para mí, no lo entiendo muy bien lo que me estás contando, no es mi industria, no lo veo, pero te puedo presentar a fulano, mengano y zutano. Y entonces me empezó a presentar a gente. Me presentó a Karina Spitzka, que nunca sé muy bien si se pronuncia así, espero que me perdone. Yo le conté a Karina lo que estábamos haciendo. Karina en ese momento creo que tenía un conflicto con otra startup que tenía en su portafolio, nos dijo que no, pero bueno, tengo muy buena relación con ella desde entonces. Me presentó a otro potencial inversor que se llama Pedro Mateache. Pedro le contamos la película, ellos están súper metidos en esto y lo entendieron perfectamente a la primera, entonces Pedro me presentó a otros socios de A.T. Kearney y ahí tuvimos como el primer bloque de inversores que les interesó. Y luego, pues un poco por gente que yo conocía de mis pinitos en Tetuán Valley y, ya sabes, preguntando, pidiendo favores y tal, pues me presentaron a algunas personas más. Entonces, al final acabamos trayendo algunos business angels buenos de la industria y a casi todo gente business angels buenos de startups, de tecnología y alguna gente de la industria. Vale, entonces dejáis el trabajo y luego ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? Pues eso es un gran momento para todo el que se lanza a hacer algo, que es el día que de repente te das cuenta que no tienes agenda, no tienes nada que hacer. No, es que eso es una cosa que no la piensas. Es verdad. Yo trabajaba en BBVA y yo tenía un jefe, Luismi, que era un tío fantástico, me llevaba fenómeno, y él me ponía las cosas que tenía que hacer, ¿sabes? Él me daba los deals. Me decía, tú vas a ir a hacer esto y esto otro, y este es el deadline, y esto es el cliente, y tienes que hablar con este tío. Y yo lo hacía. Y de repente, el primer día que no tengo nada que hacer, me siento delante de un ordenador con un email que no tiene ni un email en el inbox, acostumbrado a tener 150 al día, 0, y no saber por dónde empezar, ¿sabes? Pues ahí a buscarte la vida. Es verdad que eso me pasa más a mí que a un tecnólogo, porque un tecnólogo sí que sabe lo que tiene que hacer y se tiene que poner a trabajar y a programar, ¿sabes? Sí. Entonces, Juan Antonio y ya habíamos fichado a una persona en ese momento, Fer. Entonces, para ellos es distinto, porque ellos sí que tienen un roadmap en la cabeza, ¿sabes? Ellos sí que están construyendo algo tangible, pero mi trabajo, que era un poco hablar con gente, pues es que es hablar con gente, ¿qué significa? ¿Sabes? Estás un poco pez. Entonces yo, como tengo un poco de cara dura, pues me dediqué a empezar a llamar a la gente, a hablar con uno, con otro, contarle no sé qué tal, y ahí enseguida se pone rápido. O sea, la rueda se pone en marcha rápido, ¿sabes? Pero los primeros días estás como en blanco. No, es exactamente lo mismo. Yo creo que has dado en el momento clave, que es cuando te das cuenta de, ostras, que ahora todo depende de mí. Sí, bueno, el proceso creativo de un artista tiene más complejidad que lo que he hecho yo, pero bueno, sí, que te encuentras sin Oye, pero ¿y cómo ibais a financiar esto? ¿Seguís pensando usar solamente el dinero que decías que habéis tirado antes de vuestros ahorros? ¿O cuál era el plan? Bueno, en ese momento nosotros en febrero dejamos el trabajo y en marzo cerramos la ronda, o sea que ya la teníamos bastante bien enjaretada. Entonces ahí nos entraron
Fue curioso porque había un tío que nos iba a liderar la ronda y que nos iba a poner 100.000 euros, ¿no? Que en términos de las cifras que hemos levantado hoy es una cantidad menor, pero que para nosotros entonces era la pera. Y queríamos hacer una ronda de 300. Imagínate, este tío ponía mucho dinero. Y además había sido un poco como la palanca que yo había utilizado con los demás. No utilizado, pero oye, yo les decía a los demás, oye, tengo este tío que va a poner 100, y entonces, bueno, pues como que facilita un poco, ¿no? Y llega el momento, hacemos el term sheet y se lo mandamos y no contesta, y pasan los días y no contesta, y le mando un chaser y no contesta, y le llamo y no me coge, y bueno, un ghosting total, desaparece del mapa. Todavía hoy es el día que ese tío no nos ha llamado para decirnos me pegué una piña con la moto o es que paso de vosotros, pero es que no ha vuelto a dar señales de vida ese tío. Y entonces, claro, cuando habían pasado ya 10 días o 15 días y no teníamos noticia de este tío, pues me fui a todos los demás que estaban esperando el term sheet y un poco el liderazgo de este tío y les dije, oye, mira, ha pasado esto, tío. No tenemos 300.000 euros, tenemos 200, porque no sé cómo eran las cifras, ¿no? Pero vamos, que este tío ha desaparecido. ¿Qué hacéis? ¿Vosotros qué hacéis? ¿Seguís o no seguís? Y ahí tuvimos suerte porque los demás, todos, el 100% de los otros inversores dijeron que seguían para adelante y entonces pues pusieron ese dinero. Entonces eso lo cerramos en marzo y luego, a la vez que a nosotros nos sucedía esto, empezaba el tema del crowdfunding en España. Y un amigo, o sea, un íntimo amigo mío tenía un amigo a su vez que había empezado una plataforma de crowdfunding en España, que hoy es Crowdcube, pero que cuando él la empezó no era nada, ¿sabes? Bueno, no era nada. Pero vamos, que en Londres llevaba tal y él se la estaba trayendo a España, ¿sabes? No era nada. Y entonces este amigo mío me presentó a Pepe, que es el que ahora es, no es el CEO, creo, de Crowdcube, pero vamos, un supercapo en Crowdcube. Me presentó a Pepe y entonces pues quedé con él, le conté la historia y me dijo, tío, pues haz un crowdfunding con nosotros y tal, y ese poquito extra que necesitas lo levantas con nosotros y además te va a servir para generar awareness, comunidad, te vas a traer tus primeros clientes, tal, no sé qué. Y dije, pues venga, vamos para adelante. Y entonces hicimos una ronda en Crowdcube con ellos y levantamos una pasta, no sé si fueron otros 300.000 euros. Fue un récord en ese momento. Tampoco había mucha track, ¿no? O sea, vale, no había muchos otros a los que batir, pero vamos, batimos el récord, que no recuerdo bien, pero creo que fue como la ronda más rápida o una cosa así. Y fue fantástico. Y efectivamente nos sirvió para que no solo ya teníamos ese poco más de dinero con el que no contábamos, sino que además tuvimos los primeros potenciales clientes, porque toda la gente que había participado en el Crowdcube, pues luego nos sirvieron de beta test. Sí, tengo aquí que completasteis 240.000 euros en 24 horas. Pues eso, que no sé qué récord era, no sé si era lo más rápido o la más grande o no sé cuál que era. Sí. Oye, Guillermo, no me creo que aún ni te lo haya preguntado. ¿Binext? ¿De dónde viene el nombre? Joder, pues Binext al principio no se iba a llamar Binext. O sea, yo soy como la persona menos creativa del planeta. O sea, tengo un gusto estético, gusto estético creo razonable, pero... Oye, vistes bien, parece que vistes bien. Bueno, bastante estándar para no sacar los pies del tiesto, ¿sabes? Pero el primer nombre para Binext era Banknext, que es que no lo puedes ni pronunciar. Y el logo no tenía vocales, era como BNKNXT, o sea, una cosa impronunciable completamente. Y fue Eduardo Díez Horleiner, el que te contaba el primer tío con el que hablamos. Sí. Lo primero que me dijo, Eduardo es un tío fabuloso, yo me llevo fenomenal con él, pero es muy directo y no tiene pelos de la lengua ninguno. Y lo primero que me dijo fue, esta marca y este nombre es una mierda, esto no se entiende nada y esto es impronunciable. Y me dijo, y yo le dije, lo sé, soy consciente, pero bueno, ya lo cambiaremos, ¿sabes? No es una cosa acuciante, el producto no va a estar listo hasta dentro de un tiempo, ya lo haremos bien y ya lo cambiaremos. Y él me dijo, una buena marca, un buen diseño y una buena imagen también transmite inteligencia. Y el que lo recibe, a lo mejor de manera consciente o a lo mejor de manera inconsciente o subconsciente, pero lo percibe. Entonces, si tú me mandas un deck que tiene un logo, que no entiendo lo que pone, con un nombre que no puedo pronunciar y que además es feo, mi tendencia va a ser a descartarlo. Y me dijo el tío, te he recibido porque me ha llamado mi hermano. Si yo veo tu deck, no te lo hubiera recibido. Y ahí nos lo anotamos. Y entonces, pues tratando un poco de hacer una adaptación de lo que teníamos, para no salirnos mucho de lo que teníamos, pero que fuera un poco más pronunciable y tal, pues acabamos en Binext. Hola, ¿cómo estás? Soy Paula Fernández y estás escuchando la historia de Guillermo Vicandi, founder de Binext.
Bueno, pues nos encontramos en el 2017 cuando Bnext empieza a coger forma. Hay un modelo sociológico que se publicó por primera vez en 1962 de la mano de Everett Rogers en su libro Diffusion of Innovations, en el que se clasifica a la sociedad en diferentes categorías en función de su disposición a adoptar una determinada tecnología o innovación. Es lo que se llama la curva de Rogers o la curva de adopción de la innovación. Bueno, pues si lo miras, verás que el primer segmento, los innovadores, pertenecen a un porcentaje de la población muy pequeño, para ser exactos, un 2,5%. Ese era el mercado que Bnext quería conseguir. Y lo hicieron. De hecho, y lo escucharás en unos minutos, vinieron a cabo con una estrategia de captación muy poco habitual que consiguió acelerar su crecimiento a una velocidad que ni ellos mismos esperaban. Pero por supuesto, los comienzos no fueron fáciles. Y es que al poco de lanzar, se dieron cuenta de que todos esos clientes a los que les estaba costando llegar, todos esos clientes que incluso conseguían, se descargaban la app, entraban una vez y luego no volvían. Entonces lo que nos pasaba a nosotros es que la gente se descargaba la aplicación, podías conectar tus cuentas de otros bancos para ver como una posición global, entonces conectaban las cuentas de otros bancos, veían su posición global, se daban una vuelta por el marketplace y nunca volvían. Porque o le pillas al tío que justo está buscando un préstamo para comprarse una moto, o es muy difícil que dentro de 6 meses, cuando necesite un préstamo o un producto no sé qué, pues que se acuerde de ti y vuelva. Entonces ahí es cuando, un poco porque trabajando esa idea de hacerlo más recurrente y porque los Revolut y N26 y tal ya habían empezado a hacer ruido, pensamos en la cuenta y la tarjeta. Que si conseguimos que tenga unas condiciones mejores o alguna usabilidad mejor o algún feature que haga que te guste más esta, pues te la tendrás top of wallet y cuando necesites te acordarás de nosotros y vendrás al banco. Pero no erais un banco, entonces, ¿cómo ibais a crear todas estas tarjetas? ¿Cómo ibais a dar esos servicios? O sea, tiene que haber algo detrás que te permita actuar un poco de intermediario con bancos, supongo. Sí. Claro, para tú poder captar fondos del público, emitir un medio de pago y tal, necesitas ser una entidad regulada. Nosotros no teníamos ni el dinero, ni el tiempo, ni el conocimiento, ni seguramente las ganas de ser una entidad regulada. Entonces, nos buscamos la vida y encontramos una compañía que nos daba ese servicio marca blanca, que se llama Pecunia. Que por aquel entonces ellos también estaban empezando en España. Entonces, nosotros yo creo que fuimos, no sé si el primero, pero de los primeros proyectos que ellos tuvieron. Entonces nos integramos en su sistema y eso nos permitía, dentro de la aplicación, abrir una cuenta y emitir una tarjeta que tenía nuestro look and feel, nuestra usabilidad, todo dentro de nuestra aplicación nativo, pero no era nuestro. Ellos eran la entidad regulada. Vamos a ver, esto era octubre del 2017 y por entonces la sociedad no estaba muy acostumbrada a todo esto. ¿A quién pretendíais llegar? ¿Quién era vuestro mercado? En ese momento teníamos una teoría o una especie de plan. Ya se había incorporado más gente al equipo, ya teníamos una persona de growth y teníamos como un plan que consistía en lo siguiente. Yo creo que hay como una especie de querencia así un poco, en mi opinión, desacertada en las startups, sobre todo en early stage, que es ver a ver quién dice la cifra más grande, ¿no? Tú te vas a cualquier pitch deck de cualquier startup que está levantando la primera o la segunda ronda y son todo números y hockey sticks y mega trillions de market, ¿no? Y es evidente que una startup tiene que tener un addressable market suficientemente grande para que pueda escalar potencialmente, pero cuando eres 5 personas y tienes 300.000 euros o 200.000 en la cuenta, eso es demasiado grande, es demasiada gente y es imposible que lo puedas atacar, en mi opinión. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es, como tenemos poco dinero y poca gente, pues vamos a tratar de pensarlo en su contrario, vamos a tratar de hacer los grupos de personas o de posibles clientes que podamos encontrar lo más pequeño posible que compartan algún problema en común, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros pensamos, bueno, pues ¿quiénes son? Primero, el producto no está bien, va a fallar, no tiene unas grandes funcionalidades todavía que sean determinantes para que pueda crecer de manera viral, ¿no? Entonces, ¿a quién le puede interesar esto, ayudar de alguna manera y echarle un ojo y usarlo un tiempo para tal? Pues pensamos pues a los techies, ¿no? A los techies siempre están queriendo probar cosas nuevas y tal, ¿o no? Entonces, digamos que
hicimos como lo que llamábamos un primer nodo de gente que gente que trabajase en startups o en la industria de tecnología en Madrid únicamente. Esto incluía, pues, venture capitals, otras startups y áreas de innovación de consultoras, bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa idea, en ese grupo nuestro, teníamos identificadas 25.000 personas. Si tú pones en un deck que tu total addressable market son 25.000 personas, es que eso sí que no se lo va a leer nadie, aunque tenga la mejor marca del mundo. No se lo va a leer nadie, ¿no? Pero a nosotros nos parecía que era un grupo de gente suficiente para poder hacer una buena prueba, suficientemente grande para que la prueba fuera relevante y suficientemente pequeño para que fuera manejable. Entonces, empezamos a atacar ese grupo. Pues muy fácil, empezamos a llamar a amigos que tienes en KPMG, en Price, en no sé qué, tal, oye, tal, el departamento POME, no sé qué, tal, te contactaban y entonces hacíamos como sesiones presenciales con ellos, ¿no? Nos íbamos a la oficina de KPMG y les contábamos, oye, mira, estamos construyendo esto, les contábamos la historia y el que quería les regalábamos una tarjeta en mano. En ese momento no podías pedir la tarjeta que te la enviáramos por correo, te la teníamos que dar nosotros en mano. Entonces hicimos eso en, pues, yo qué sé, típico South Summit, ¿no? En ese tipo de tal, y luego en eventos que hacíamos nosotros en la oficina y en eventos que hacíamos en las oficinas de otras personas. En el tiempo que estuvimos haciendo eso, hablamos como con unas 200 personas, pero llegamos a tener 700 clientes. ¿Vale? Que 700 clientes no es nada, pero si consigues un 3 por de viralidad o un 2 y pico por de viralidad, es brutal, ¿no? Claro. Y porque lo que pasaba era que el que estaba ahí sentado, había veces, y esto de verdad no exagero, había veces que hacíamos una sesión, que la convocábamos por Twitter y tal, y aparecía en la oficina un tío, uno. Y se plantaba ahí un tío y estábamos yo, Alfonso y yo, y contándole lo que estaban a un tío. Pero ese tío tenía interés porque había venido, porque había visto un tuit de unos tíos que no sabes quiénes son y se había plantado en la oficina y había venido. Entonces nosotros nos lo currábamos y se lo contábamos. Y lo que pasaba en general era que esa gente que sí que tiene un interés venía, oye, pues me interesa, pues dame una tarjeta. Y en general nos decían, oye, pero ¿me puedes dar 2? Porque esto a mi primo o a mi colega le va a gustar. Entonces, pues sí, claro, tal, toma, pum, 2, 3, tal, pum, 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 y empezó a crecer. Entonces, claro, eso no es escalable ni mucho menos, pero sí que nos sirvió para tener un primer grupo de personas que nos servían como beta testers, a los que teníamos localizados, porque teníamos sus emails y sus teléfonos y tal. Entonces nos iban dando feedback, esto no funciona, esto se me ha roto, esto no sé qué, esto no me gusta, tal, y ahí fuimos como mejorando un poco el producto. Y luego lo que hicimos fue replicar esa estrategia online. Al final de lo que se trata, Paula, es que el concepto es que si tú atacas lo que nosotros llamamos saturas un nodo, ¿no? Tú consigues que de un determinado grupo de gente pequeño, pero ellos sí que sepan lo que es Binext, ¿no? Entonces, la gente que trabajaba en tecnología en Madrid sí que sabía, humildemente, pero habían oído, ¿no? Entonces, ahí has conseguido. Luego replicas eso en un nodo de TX en Barcelona, en Málaga, en Valencia, en no sé qué. Y luego te vas a otro nodo de gente que viaja y entonces necesita una tarjeta que no tenga comisiones. Entonces, empiezas a atacar esos nodos. ¿Y qué sucede? Que en algún momento esos nodos se empiezan a hablar entre ellos. Primero consigues que se hablen los de dentro de ese nodo y luego consigues que se hablen entre ellos, ¿no? El que viaja trabaja en una consultora. El que trabaja en una consultora en Barcelona tiene un amigo que trabaja en una consultora en Madrid, ¿no? Entonces, se empiezan a hablar. Entonces, cuando has conseguido un poco esa red, montas un programa de referidos, de member get member, y entonces empiezas a decirle a la gente tal y tal, pum, pum. Entonces, a lo que nos pasó a nosotros, la verdad es que fue brutal, porque empezó creciendo súper despacio, ¿no? Imagínate, y un proceso un poco escalable. Y yo le decía a Alfonso, tío, nos estamos quedando sin dinero y esto no agarra. ¿Por qué no nos cogemos un X mil euros que tengamos y nos metemos a Google, Facebook, tal, a darle promo a todo lo que da? Porque necesitamos crecer, porque con estos números que tengo yo no me puedo ir a levantar dinero. Y Alfonso me decía, ten paciencia, va a salir, ten paciencia. Y yo no tenía paciencia, pero no me quedaba otra, ¿no? Y ahí le hacía caso. Y lo que pasó es que en cuanto nos lo llevamos eso al online, con esta estrategia que te cuento, empezó a crecer muy rápido. Entonces, en números que todavía eran pequeños, pero que mostraban una tendencia muy interesante, ¿no? Y entonces a lo mejor pasamos de tener, no recuerdo exactamente, pero algo así como 700 clientes un mes, 1.800 al mes siguiente, 3.500 al mes siguiente, o sea, sigue creciendo muy rápido. Entonces, como yo venía trabajando a mis inversores desde hacía tiempo, contándoles lo que estábamos haciendo y tal, pues cuando les pude enseñar ese early traction tan fuerte, conseguimos levantar otra ronda, que ya fue 1,5 millones, sí. Era una ronda ya de más entidad, y eso ya nos permitió pues crecer el equipo y tal. Pero para mí yo creo que no existen las buenas ideas, lo que existe es la buena ejecución. Sí, hay buenas ideas, claro, pero la mayoría de las veces es buena ejecución. Y es que tener un plan que sea un plan. Cuando a mí me viene alguien y me cuenta que va a montar una startup, que va a levantar 500.000 y que va a gastárselo 30% en personal, 40% en marketing y 50% en desarrollo, pues mal la suma y no suma ni 100, pero bueno, eso no es un plan.
Eso no es un plan. Eso es matar moscas a cañonazos. Un plan es un plan. Voy a coger, voy a citar a la gente en mi oficina, le voy a contar lo que estoy haciendo, le voy a dar la tarjeta en mano. Un plan que tienes que tener lo suficientemente bien diseñado para que puedas sacar datos de lo que estás haciendo. Y si no está bien diseñado, no vas a poder interpretar bien el feedback tampoco. Entonces, con ese plan, y luego eso, en mi opinión, es lo que mejor funciona para levantar dinero. Porque si tú te vas a un tío y le dices, tengo 4 meses, si no consigo mi plan en 4 meses me muero, pero si sí lo consigo, voy a estar aquí, voy a hacer A, B, C, y vas al mes 4 o al mes 2 y le dices, mira, ¿te acuerdas de mí? Sí, pues mira, ¿te acuerdas lo que te conté? Sí, pues mira, esto es lo que ha pasado. Esto no ha funcionado, no pasa nada, no tiene que funcionar todo, pero mira, esto no ha funcionado, por esto y por esto. Esto sí ha funcionado, esto funciona mucho mejor de lo que esperábamos, esto lo hemos cambiado. Pues de alguna manera el inversor puede saber o puede interpretar que con el dinero que te da tienes un plan para ponerlo a funcionar, ¿sabes? Que no te vas a dedicar a hacer el loco o que no sabes lo que hacer, ¿sabes? Hay un libro que me gusta mucho a mí que se llama From Zero to One, de Peter Thiel. Peter Thiel no me encanta él, pero el libro es bueno. Y él en el libro dice que si hay una cosa que es segura es que todos los planes de negocio que recibe el inversor están mal. Y eso es cierto, están mal. Entonces, no se trata de hacer un plan de negocio para que se cumpla, sobre todo en el real estate, pero sí que se trata de saber interpretar bien dónde va a estar tu estructura de costes, ¿sabes? Cómo vas a organizar la compañía, qué necesidades de personal, que luego no van a estar bien dimensionadas, pero si tú me dices que con 100.000 euros vas a contratar a 150 personas, o sea, es que sé que eres tonto, que no lo estás pensando bien. Sí. Y si me dices que vas a tener 1,5 millones y que te vas a contratar a 4 tíos y que vas a tardar 25 meses en hacer una cosa, pues sé que no lo estás haciendo bien también, ¿no? Entonces, para nosotros, en resumen, lo que funcionó es tener un plan, una estrategia, cumplirla, o sea, implementarla, no cumplirla, porque luego no salió, pero implementarla, aprender y luego con eso ir a los inversores y decirle, mira, esto es lo que ha pasado, esto funciona y esto no. Con la pasta que necesito voy a hacer esto y esto. Y entonces ellos pues dijeron, bueno, pues seguramente no lo podrán hacer y conseguimos levantar el dinero. ¿Cuánto tiempo estuvisteis presentando las tarjetas en físico, o sea, en persona? Pues septiembre a marzo, calculo yo. Oye, lo que estás contando suena, cuanto menos intenso, o sea, muy intenso. ¿Tú estabas disfrutando del proceso? Sobre todo antes cuando decías como, oye, que esto no avanza, y luego además intentabas presentar a inversores. ¿Estabas estresado? ¿Lo estabas disfrutando? ¿Cómo eran esos días? Yo he disfrutado muchísimo todo el proceso y lo sigo disfrutando y me lo paso como un enano y no lo he cambiado por nada y lo volvería a hacer 1000 veces. Me lo paso pipa. Ahora bien, hay que tener... no voy a ser tan taxativo, no sé si hay que tener, pero a nosotros lo que nos ha funcionado es tener una resistencia a la frustración y una resistencia al no muy fuerte. Si te vienes abajo cuando te han dicho 3 veces que no, seguramente este juego no es para ti. ¿Pero en ningún momento te has planteado abandonar? No, y de hecho ha habido momentos ahí un poco críticos y ha habido gente de la compañía que han dicho ¿por qué no empezamos un proceso ordenado de cierre o de... Claro, es que para nosotros es todavía más complicado porque somos una entidad regulada, cerrar una entidad regulada es un follón. Yeah. Y no, es que yo siempre he creído que lo podíamos sacar adelante porque los fundamentales de lo que hacemos son buenos. O sea, yo por una parte creía en ese momento que teníamos un equipo bueno, que el proyecto tenía sentido y que los early traction que estábamos teniendo eran pequeños, pero eran muy buenos. Teníamos una viralidad, una tasa de recurrencia, un uso que eran muy buenos. Entonces yo pensaba, tío, es que no entiendo por... O sea, tiene que caer el dinero en algún momento, ¿sabes? Entonces como que yo nunca pensé que no fuera a pasar. Podría no haber pasado, pero yo no pensaba que no fuera a pasar. Entonces, si combinas que te lo estás pasando como un enano con un grupo de gente fantástico y además estás convencido de que va a salir, pues sí te estresas, claro que te estresas. Como dice, creo que es Ben Horowitz, que dice, los emprendedores duermen como un bebé, se levantan cada 3 horas llorando, ¿no? Pues sí, es verdad, no duerme mucho, estás muy estresado. Pero bueno, en el camino te lo pasas muy bien y si estás convencido pues si estás convencido de que lo que estás haciendo tiene sentido, que lo que vas viendo en el feedback del producto y de los clientes es positivo y que va creciendo, pues oye, sigue empujando que saldrá.
Si ves que no te des contra un muro. Pues es mejor dejarlo y hacer otra cosa o pivotar el producto que estés haciendo, pero te des contra un muro, ¿no? Pero nosotros estábamos cogiendo tracción e iba creciendo la película. Entonces no nos llegamos a desesperar nunca. Claro. Pero es que además por entonces estoy pensando que no teníais la licencia de entidad de dinero electrónico y entonces había muchos servicios pues que ahora aportan mucho valor a Binex que por entonces no podíais ofrecer y también supongo que eso complicaría las cosas. El proceso tengo entendido que lo empezasteis en el 2018 para que os diesen la licencia, pero que tardó 2 años en dárosla. Sí. Pues nosotros empezamos el proceso pronto, un poco sabedores de que se tardaba, pero en ningún caso pensamos que nos podrían dar la licencia en los próximos meses. Entre otras cosas, porque si nos lo hubieran dado, no teníamos el dinero para implementarla. O sea que esto era una cosa que el regulador sabía, ¿eh? Nosotros les decíamos, esto pasa necesariamente porque tengamos que cerrar una siguiente ronda. Si no la cerramos, no tengo dinero para implementarla, pero bueno, ese es el último paso, ¿no? Entonces empezamos como, sí, no recuerdo bien, pero pues en el 2018 empezamos el proceso regulatorio. Que claro, es que el proceso regulatorio es que el dossier para obtener una licencia de identidad electrónica igual son 6.000 páginas o 7.000 páginas. Es un señor tocho, ¿sabes? Entonces, bueno, estoy mirando aquí, empezasteis con 700 clientes más o menos en diciembre del 2017, en abril llegasteis a 3.000, en junio 20.000, agosto 40.000, diciembre 100.000, 310.000 clientes en octubre del 2019. Tú siempre has dicho que este crecimiento, que no os lo esperabais para nada, no esperáis que fuese tan brusco, y me hace gracia porque hay una cosa que dices, que en este caso se aplicó eso de que, bueno, un buen problema es un buen problema, pero es un problema. Noticias, sorpresas, igual a riesgo, igual a mal. Correcto. Eso es así aquí y en Ucrania. Sí, ay, pobres los de Ucrania. Bueno, la cuestión es que crecisteis muy rápido y, corrígeme si me equivoco, pero ¿os llegasteis a quedar sin dinero? No nos llegamos a quedar sin dinero, pero casi. Nosotros en ese momento la verdad que no hicimos nada más que double down a lo que ya estábamos haciendo. No hicimos nada raro, no cambiamos grandes cosas del producto más que arreglar cosas que no funcionan y seguir iterando sobre la estrategia que venía funcionando. Pero claro, ahora ya teníamos dinero, entonces ahora yo ya podía irme a un portal de viajes y decirle, te pago 5 euros por cada cliente que me traigas. ¿Vale? Entonces, eso empezaba como a coger más tracción más rápido, ¿no? ¿Qué pasa? Para que te hagas una idea, nosotros cuando cerramos la ronda, nuestra estimación era que habríamos terminado, o que íbamos a terminar en 2018 con 30.000 clientes, ¿vale? Teníamos 3.000, ponle en ese momento, ¿vale? Y pensábamos que podíamos terminar con 30.000 clientes. Y luego, en un caso como súper bullish, en plan, nos hemos vuelto locos, creíamos que podíamos llegar a 50.000 clientes al final del 2018, ¿vale? Y estábamos en julio y ya teníamos 50.000 clientes. O sea, había skyrocket a toda velocidad. Wow. Entonces, claro, yo venía reportándoles a los inversores ese crecimiento, ¿no? Oye, pues este mes teníamos previsto captar, no sé, 3.000 y hemos captado 5.000, 5.000 y hemos captado 7.000, 7.000 y hemos captado 15.000, tal, ¿no? Entonces, y yo pensaba que ellos estarían haciendo la cuenta, ¿no? Ellos estarían diciendo, bueno, más clientes es más pasta. Claro. ¿No? Hay que imprimir las tarjetas, hay que enviarlas, hay que, ¿no? Entonces, sí. Esto es más pasta. Pero yo, fallo mío, únicamente mío, pero yo, pues esa parte no la reportaba. Yo les decía, este es el crecimiento que estamos teniendo y todo el mundo feliz. Entonces, convoqué un bot, pero claro, nos estábamos comiendo dinero mucho más rápido de lo que esperaba, mucho más. Claro, yo en ese momento no quería parar, porque decía, tío, es que la rueda se ha puesto a ir downhill, ¿sabes? Si paramos ahora, a lo mejor la liamos, ¿sabes? Y perdemos todo el momentum. Entonces convocó un board al final de agosto y vienen a Madrid y yo pues pensando que iba a ser aquello easy peasy lemon squeezy, ¿no? Les voy a contar que esto va con un cohete. Y entonces me siento ahí y les digo, pues estos son los números, tal, no sé cuántos, y les digo, pero necesitamos más dinero, porque estamos comiendo la pasta. ¿Y cómo que necesitas más dinero? Y yo, pues tío, porque hemos outperform nuestras expectativas por 10. Y entonces es que necesito más dinero porque nos lo hemos gastado tal. Y entonces pues ahí me di cuenta de que ellos no estaban haciendo esa cuenta. No tienen que hacerla, era culpa mía, pero no estaban haciendo la cuenta. No estaban haciendo, oye, pues este crecimiento también es más gasto. Pues claro, tú piensas que a lo mejor ellos habían metido 1,5 millones en abril, o por ahí, y yo les estaba diciendo en julio o en agosto que necesitábamos más dinero. O sea, que no había pasado nada de tiempo, ¿no? Y recuerdo la conversación como si hubiera sucedido ayer.
uno de los inversores dice, pero vamos a ver, entonces vosotros estáis ahora gastando X al mes, ¿no? Sí. ¿Y cuánto dinero más quieres? Y yo, pues otro 1,5 millones. Y me dijeron, pero vamos a ver, con otro 1,5 millones te da para X meses de rango y poco, ¿no? Porque íbamos gastando hasta manos llenas. Y bueno, poco, pero no es suficiente para que levantes la siguiente ronda, ¿no? Bueno, hombre, yo creo que tal. Y la verdad, cuando estábamos teniendo esa conversación, en mi cabeza, la consecuencia lógica de esa conversación era, no voy a poner la pasta, porque es echarlas a un saco roto, ¿sabes? Esto no te da tiempo, ¿no? No que no creas que no la puedes conseguir, pero no tienes tiempo de conseguir la siguiente ronda. Sí, pensabas que no lo ibas a conseguir. Y no fue eso. Lo que dijo fue, entonces aquí no hay que meterle 1,5 millones, que hay que meterle 4, porque si con menos de 4 no vamos a ningún lado. Entonces yo dije, hombre, pues sí, claro, 4 mejor que 1, por supuesto. Y entonces, pues, la verdad es que fue una pasada. Ahí, on the spot, sacamos un ordenador, abrimos el Excel, a ver, prorrata, ¿cuánto tienes tú? ¿Cuánto tienes tú? ¿Cuánto tienes tú? 4 millones, tal, tú tienes que poner 700, tú 1,5 millones, tú no sé cuánto, tú tal. Ok, sí, ok, venga, pum. Y lo pusieron. O sea, así fue, como te lo cuento, sobre la marcha. Entonces, pues te digo que es que, honestamente lo digo, si no fuera... O sea, ahí sí que hubo un punto de inflexión de que si estos tíos en ese momento dicen, mira, no, o mira, ralentiza, o te doy dinero, pero más lento, o tal, a lo mejor no estaríamos aquí hoy. Madre mía. Claro, esa historia de un crecimiento tan fuerte y ese apoyo tan explícito y tan fuerte de los inversores existentes en ese momento, que acababan de poner 1,5 millones, y un poco después ponían otros 4, a mí me permitió levantar otros 3 fácil, ¿no? Yo venía teniendo conversaciones con otros fondos y entonces me fui a hablar con ellos y les dije, oye, tío, estoy haciendo un puente antes de mi serie A. Tengo 4 ya, no me hace falta más, pero si quieres te dejo entrar ahora. Fondos que yo quería trabajar con ellos, que me gustaban y tal, que son mexicanos. Y como yo ya les conocía y les venía contando lo que veníamos haciendo y tal, les dije, mira, tío, solo a ti, y además es verdad, solo se lo dije a ellos, pero me encantaría trabajar con vosotros, te doy esta oportunidad, tienes mejores condiciones que en la serie A, ¿te quieres sumar? Y se sumaron, pues 1,5 millones cada uno y otros 3 millones, entonces levantamos 7 en ese puente. Y luego con la serie A fuisteis, cerrasteis la mayor ronda de financiación de serie A en España, 22 millones. 22,5 millones, sí, eso es. Ok, entonces conseguís el dinero y poco después empezáis a abrir México, seguís creciendo, todo parece que va increíblemente bien. En febrero del 2020, de hecho, tengo entendido que voláis a Estados Unidos para reuniros con potenciales inversores y levantar una nueva ronda. Y en marzo del 2020 llega el COVID. Así es. Sí, tal cual. Nosotros teníamos que levantar la ronda antes del verano del 2020. Septiembre del 2020, ¿no? Con nuestro plan. Evidentemente teníamos dinero si queríamos ir más lentos, pero teníamos que... Nuestro plan era... Entonces nos fuimos, el que era nuestro CFO entonces y yo, a Estados Unidos y luego fuimos a México y a Colombia también. No creo que no vino a Colombia, pero bueno. Y la verdad que nos vinimos con una impresión de que las cosas marchaban y que había habido interés, habíamos visto fondos buenos, grandes y bien. Seguimos un poquito la conversación online, les mandábamos las cosas que nos iban pidiendo, tampoco había una prisa terrible, pero bueno, pues estábamos poniéndolo en marcha. Y de repente marzo, COVID y todo el mundo a casa. Entonces, claro, los fondos, con toda la razón, nos dijeron todos sin dejar uno, esto no sé lo que es, esto de la pandemia, no sé cuánto va a durar. Y entonces me tengo que dedicar a mis startups de mi portafolio. No puedo hacer deals nuevos, tengo que, a ver, con el dinero que tengo, como salvo lo que ya tengo invertido. Entonces no te puedo seguir atendiendo. Entonces nosotros hicimos lo que hizo todo el mundo, que fue hablar con nuestros inversores existentes en ese momento. Y entonces conseguimos negociar una especie de extensión de la serie A, que fueron otros 11 millones de euros. Entonces con esos 11 millones de euros teníamos dinero suficiente, pero lo que había era una incertidumbre terrible. Ahí sí que no podías... Fíjate que yo que soy bastante fanático, como te digo, del planificarlo y tenerlo bien visto y medido y saber cuándo van a suceder las cosas para no encontrártelas de manera abrupta. Es mi vida personal, porque mi vida personal tiene que ver esto, pero bueno. Ahí no podíamos hacer ese ejercicio, ¿sabes? No podíamos decir... Bueno, pues necesito que estos 11 millones me duren 25 meses, lo que sea, da igual, pero no lo podíamos saber porque no sabíamos el COVID qué era, cuánto iba a durar, cómo se salía, no sabíamos nada.
Entonces nos metimos un poco en un modo más conservador, ¿no? Íbamos camino de hacer 900.000 clientes al final de ese año y paramos y acabamos haciendo como 400 y pico mil, ¿no? Que seguía siendo una buena cifra con respecto al año anterior, pero bueno, menos de lo que esperábamos. Pero de manera consciente. Y además es que se nos juntó que nos habían autorizado la licencia en febrero del 2020. Entonces empezó el proceso de implementación de la licencia. Y nosotros la verdad es que habíamos infraestimado totalmente lo difícil que es implementar una licencia. La combinación de las dos cosas, vamos, no tenía sentido hacer ninguna otra cosa que no fuera bajarle un poco el ritmo a la máquina y centrarnos en hacer esa migración y en tratar de extender el dinero que tuviéramos lo más posible para poder sobrevivir. En esos momentos, supongo, vives con tu novia, ¿no? Prometida novia. Si yo le llego a preguntar cómo te veía ella en esos momentos, ¿tú qué crees que me contestaría? O sea, en esto de la migración ya no tanto, porque la migración empezó ya un poco saliendo de la pandemia y ya hacíamos una vida relativamente normal, ¿no? Lo que se ha venido a llamar la nueva normalidad. Lo que fue un horror fue la negociación de los 11 millones de esa especie de extensión de la ronda, ¿sabes? Que al final salió bien, pero fue muy, no sé cómo decirlo, muy peleado. Entonces, claro, yo estaba encerrado en un despacho que tengo en casa, yo y todo el mundo, pero quiero decir que estábamos que no se podía salir ni a pasear porque era el hard lockdown de todo el día metidos en casa y yo trabajando 20 horas al día, a grito pelado al teléfono con los inversores a todas horas, a veces por cosas buenas, a veces por cosas malas, pero todo el día con todo el fregado. Bueno, fíjate cómo debía ser, porque mi novia, la pobre, ha pasado carros y carretas, pero es una fuera de serie. Pero mi vecina de abajo, el despacho da un patio así como de estos pequeños, ¿no? Mi vecina de abajo, cuando salimos de la pandemia, me dijo, pues fíjate que me hacías mucha compañía porque como estabas todo el día al teléfono pegando gritos, hablando en inglés, que no te entendía lo que decías yo porque hablabas en inglés y tal, pero bueno, como que me hacía mucha compañía oírte por el patio. Y dije, anda, coño, claro, no solo me ha oído mi novia, me ha oído todo el edificio. Ay, Dios. Bueno, pero normal, esto supongo que le pasó a todo el mundo, no es nada especial para nosotros, pero claro, escenario de incertidumbre total. No tienes dinero, o sí tienes dinero, pero no sabes cuánto te dura y qué hacer con ese dinero. Los inversores, ellos con sus propios problemas y sus propias startups, todas con el mismo lío, todas lo mismo. Y tal, pues negociar esa ronda pues no fue fácil, ¿sabes? Entonces, claro, pues yo estaba aquí todo el día y lo hacía yo casi solo con el CFO y mi socio me ayuda un poco, pero al final es lo que hago yo. Y pues todo el día el teléfono aquí a grito pelado. Madre mía, pero tú no has tenido los meses de después de eso, es que ni siquiera te dieron un respiro. Tengo entendido que recibisteis una oferta de compra. O sea, ¿cómo fue eso? Cuando cerramos el puente, que te cuento, la extensión, vamos, de la Serie A, y ya una vida un poco más normal, porque estamos hablando de septiembre del 2020 o así, se nos acerca una compañía grande americana de remesas. No te puedo decir quiénes son, pero tampoco hay tantas. Entonces la conversación empezó como una conversación de producto. Ellos querían integrar su producto dentro de nuestra plataforma. Pero cuando les contamos lo que estábamos haciendo, lo que habíamos construido, vamos, pues como que de repente la conversación empezó a escalar a gente que eso que le buscas en LinkedIn y dices, coño, este tío es bastante capo, este es bastante capo, este es bastante capo, hasta que acabé hablando con el CEO de la compañía, ¿no? Y CEO de una compañía cotizada presente en 200 y pico países, que no es cualquier cosa, ¿no? Y entonces nos hicieron una oferta para comprarnos la empresa, nos ofrecieron 130 millones de euros. Empezamos a negociar eso, pero todo es un proceso que yo te lo cuento ahora en 30 segundos, pero que fueron meses y meses de trabajo, due diligence, atención del equipo, reuniones 3, 4, 5 veces a la semana con los diferentes equipos. Y en el último momento nos dicen que nos cambian no el precio, pero sí la forma de pago. Que no querían comprar la compañía en 100% hoy, sino que lo que querían era comprar un 30% y tener una opción de compra sobre el 70% restante. A nosotros eso no nos funcionaba, nadie va a querer invertir en una compañía que tiene un 70% de una opción de compra de otro tío, y si esos tíos no ejercitaban la opción de compra estábamos muertos. No tenía ningún sentido, no lo podíamos hacer. Entonces se lo expliqué y entonces pasa a una conversación sobre inversión. Bueno, pues nosotros tomamos una posición minoritaria, trabajamos juntos y luego ya verían si la querían comprar más adelante. Nos pusieron un term sheet para invertir 23, me parece que fueron 25 millones de dólares.
Oh. Claro, si tienes un term sheet para levantar 25 millones de dólares, pues haces una ronda de 50 fácil, ¿no? Porque tienes un lead sólido, además un tío estratégico, tal, bueno. Total, que firmamos el term sheet y de repente, unos días después de firmar el term sheet, nos dicen que no, que se caen del deal. No me preguntes por qué, porque no nos dieron ninguna explicación así muy satisfactoria. Claro, es que nos dicen que no lo ha aprobado el comité de inversiones. Wow. Yo creo que lo que pasó, bueno, estoy bastante seguro de que lo que pasó es que al final para estos tíos, como te digo, era una cosa estratégica. Entonces, ellos pensaron, ellos no son un fondo, no piensan, yo a estos tíos les doy 20 millones, entonces crece la compañía hasta este siguiente punto y entonces alguien la compra o alguien viene e invierte en la siguiente ronda, sino que ellos era una cosa estratégica para su plan a largo plazo, ¿no? Y entonces debieron pensar, ¿para qué voy a meterle yo a esto 20 millones y darles oxígeno? Si puedo, ahora que ya les he ahogado, si acaso tuvieron alguna otra opción en el pasado, ya no la tendrán porque llevamos meses y meses trabajando en esto, que las habíamos tenido, habíamos rechazado term sheets de inversión de otra gente y una conversación que estábamos teniendo de fusión con una compañía. Bueno, habíamos dicho que no a todo porque creíamos que esto iba a salir y yo creo que ellos pensaron, ¿para qué vamos a meterles nosotros la pasta si ahora nos salimos de la mesa y volvemos dentro de 4 meses? A lo mejor nos podemos comprar la compañía por €1. Y es lo que hicieron, porque luego 4 meses después, o 3 o 4 meses después, volvieron a escribirme y yo le dije que nada, y ahí se quedó y no hemos vuelto a hablar con ellos. Pero claro, se nos puso en una situación complicada porque cuando ya veíamos que se acercaba el momento y que cerrábamos el term sheet, volvimos a meterle la gasolina a la máquina, ¿no? Y dijimos, bueno, pues ahora ya tenemos dinero, pero tenemos un poco, pero vamos a tener más, mucho más dentro de Power y esto ya está sucediendo, vamos a darle gasolina. Sí, claro. Entonces empezamos otra vez y de repente se cayó. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos que reestructurar la compañía. La verdad que eso sí que ha sido un proceso terrible. Así como el propio COVID en sí mismo fue más una cosa como que no quieres hacer porque ibas muy bien, pero no fue para tanto. Pero aquí sí, porque tuvimos que despedir gente y fue... O sea, ahí sí que tuvimos que hacer una reestructuración heavy metal. Pero bueno, lo hicimos y entonces con eso teníamos dinero suficiente para poder repensarlo. Y efectivamente, no repensarlo, pero bueno, un poco pues estrategiáis, ¿no? En torno a la situación. Y entonces lo implementamos, con eso ganamos tiempo, implementamos una estrategia nueva que funcionó y hemos levantado una ronda nueva. Madre mía. Guillermo, quiero hablar de una cosa contigo, porque claramente la popularidad de las finanzas descentralizadas no hace más que crecer y vosotros pues habéis estado trabajando con 13 monedas ya un tiempo, entre ellas Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. Y en marzo de este año, del 2022, en caso de que alguien nos esté escuchando luego más tarde, decidisteis sacar vuestro propio token, PEX. Así es. ¿Cuál es la idea detrás de esta nueva fase y este nuevo proyecto para VNext? O sea, ¿llevabais con esto en mente ya mucho tiempo? Es un poco una consecuencia de todo lo que te vengo contando. Nosotros... Después de esa conversación con la compañía esta de remesas, nos damos cuenta de que el envío de dinero internacional era una buena forma de perseguir lo que siempre había sido nuestra ambición, que era ser un player en Spanish-speaking LATAM, ¿no? España y Spanish-speaking LATAM. Y el motivo, pues, obviamente es muy evidente, pero es pues, poder tratar de apalancarnos en las relaciones migratorias y comerciales que suceden entre España y la región, ¿no? Entonces, oye, pues de repente dijimos, joder, pues un producto que sea útil para el peruano o el colombiano que vive en Madrid y en España, vamos, que quiere enviar dinero a su familia, que sea convenient. El colombiano que vive en Madrid está bancarizado porque tiene que estarlo. Entonces, no le podemos utilizar para que refiera nuestro producto a un familiar que es suyo, que está en Latinoamérica, que quizá no está bancarizado, ¿no? Entonces, un poco pensando en ese, bueno, en esa estrategia, empezamos a investigar sobre cómo era la mejor forma de enviar dinero al extranjero, básicamente. Entonces empezamos a hablar con un montón de compañías y por casualidades de la vida y por hacértelo corto, doy con el que era el CEO de Coinbase en Reino Unido. Que está jubilado porque con la salida a bolsa de Coinbase se retiró. Es curioso porque vive en Tenerife, es un tío fantástico. Y entonces, bueno, total, que me lo presenta al inversor tal, y entonces empiezo a hablar con él, le cuento un poco lo que tal y me dice, oye, ¿no has explorado blockchain como posibilidad de hacer envíos de dinero internacionales? Que es un poco como el caso de uso real de la tecnología que como el más evidente, ¿no? Pues la verdad que no lo había explorado, entonces nos ponemos a trabajar con ello, con un miembro del equipo que ahora ya no está, por desgracia, porque ha sido un pilar fundamental, pero bueno, se ha ido a su propia
a montar su propia startup, así que con eso no puedo competir, porque empezamos con Jacobo a montar o sea, a explorar, y efectivamente nos damos cuenta de que hay algunos protocolos que están especializados en pagos cross-border, envíos de dinero y tal. Entonces empezamos a contactar con ellos, y en ese momento Algorand, que es un protocolo de blockchain de Boston, pues le contamos lo que queríamos hacer y nos dicen, bueno, esto es exactamente lo que estábamos buscando, eso encaja perfecto con nuestra estrategia, con nuestro plan, con no sé cuántos. Entonces, no solo quiero que utilices mi blockchain para construir tu producto, sino que además quiero ser accionista de la compañía. Entonces nos pusieron una ronda de 5 millones. Entonces, eso fue un poco como el germen, o sea, esa exploración de cómo utilizar la tecnología para poder montar un producto mejor fue un poco como el germen de nuestras exploraciones siguientes en blockchain. Entonces, como que esto nos abre mucho los ojos, entonces seguimos explorando y metiéndonos y hablando con gente y tal, y entendiendo un poco que en mi opinión el blockchain está como en los días tempranos de Internet, ¿no? Que existía, pero era difícil de utilizar, ¿no? Porque la usabilidad es muy mala, ¿no? Pues un poco estamos ahí, ¿no? Como que abrirse un monedero en MetaMask y conectarlo es difícil, ¿no? Pero si el que consiga que esa interacción con esa tecnología sea sencilla, la va a sacar de la cancha, porque la tecnología es mejor, es más eficiente, es más segura, es más rápida, es mejor, pero es difícil de interactuar. Entonces, luego con esas exploraciones empezamos a montar el producto. Eso nos permite, la inversión de Algorand y esta especie de exploración blockchain, nos permite abrir como un universo de inversores con el que antes no hablábamos, que eran los inversores cripto. Entonces, pues empiezo a hablar con fondos y tal, no sé qué, y pues un poco en esas conversaciones con inversores y en una conversación con Andrei, el fundador de Bit2Me, pues me empiezan a comer la cabeza con él, oye, tío, ¿por qué no sacáis un token? Entonces, nosotros, la verdad es que, claro, nunca habíamos hecho un token, pero sí que habíamos hecho una cosa que es muy parecida, que fue los crowdfundings. El crowdfunding nosotros nunca lo hemos hecho por levantar la pasta, lo hemos hecho siempre por construir comunidad, ¿no? Nosotros cuando hicimos la Serie A hicimos un crowdfunding de 1 millón de euros. La ronda queríamos que fueran 10, llegamos a tener 30 disponibles y cogimos 22. Pero, o sea, que no era porque necesitásemos el dinero, pero era por un poco construir comunidad. Entonces, y es que los datos refrendan que efectivamente teníamos razón. Nuestros clientes, que además son inversores de Crowdcube, nos utilizan 4 veces más que un cliente normal. Invitan a 2,7 clientes más, amigos más que un cliente normal. O sea, que funcionan, ¿no? Que generas embajadores. Entonces, pues dije, coño, pues esto es como un poco el 2.0 del crowdfunding, ¿no? Dentro del mundo nuevo que estamos explorando del cripto y tal, pues es la emisión de un token. Entonces, lo hemos hecho. Entonces, acabamos de cerrar una ronda que ha sido una parte equity y otra parte inversión de un token, que en total acabamos de cerrar. Todavía no está cerrada porque todavía queda una fase de la emisión del token que vamos a hacer en Algorand, pero todavía, hasta la fecha hemos levantado, creo que son 15 millones o 16 millones. Guillermo, obviamente, como en todo, se necesita muchísimo trabajo para levantar algo como Bnext, y sobre todo cuando se trata de una industria como es el fintech, que bueno, pues que no todo el mundo a día de hoy, ahora sí, pero por entonces cuando empezabais, no todo el mundo estaba adaptado a ello. Si ahora miras atrás, ¿cuánto de tu éxito a día de hoy, del éxito de Bnext, se lo adjudicas al trabajo? ¿Y cuánto se lo adjudicas a la suerte que hayas podido tener en el camino? A ver, yo no soy nada fan de esos motos americanos de si quieres puedes. Eso no es verdad. Si quieres puedes, eso no es verdad. Para hacerlo tienes que querer, tener suerte, trabajar como un león, que se te alineen los astros y a lo mejor te sale. O sea, no vale si quieres puedes. Pero desde luego, si no pones tú el resto, ahí sí que seguro que no puedes. Hey, muchas gracias por escucharnos esta semana. Por favor, asegúrate de que nos sigues en la plataforma desde la cual nos estás escuchando para que así puedas estar al tanto de todas las entrevistas que vamos subiendo. Tenemos algunas increíbles programadas para las próximas semanas, así que te invito a que nos sigas, a que le des a me gusta y también a que la compartas. Así que muchas gracias. Como siempre, te invito a que nos escribas a hola@gen-es.xyz, que nos digas de qué emprendedores te gustaría escuchar su historia y también que nos mandes tu feedback. Somos bastante buenos respondiendo, o al menos lo intentamos, y siempre tenemos los brazos abiertos a nuevas ideas. Así que
Muchas gracias, te mando un beso desde aquí y nos vemos en 2 semanas.